Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 22. Versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 1. Dice el Señor en su palabra bendita. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Nuestro Señor Jesucristo, hablándoles a los fariseos, a los judíos, ya estaba Él en Jerusalén, ya había sido la entrada triunfal a Jerusalén, estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo ya la última semana de su vida aquí en la tierra. Y durante esos días fue puesto a prueba por los fariseos, saduceos, herodianos. Y aquí en esta palabra bendita, nuevamente nuestro Señor Jesucristo les habla en parábolas. Repito el versículo 1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ese rey quién es? Es nuestro Señor Dios, ¿verdad? ¿A quién le hizo fiesta de bodas? A su hijo. ¿Se dan cuenta? La importancia de las bodas del Cordero, que el propio Padre, ¿verdad?, está preparando también esas bodas para su Hijo. Dios Padre, Jehová de los ejércitos es su nombre, preparando su fiesta al Hijo de Dios, porque el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, se ganó una esposa. Porque Jesús, el Hijo del Hombre, obtuvo una iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Nosotros, los que lo hemos aceptado, recibido en nuestro corazón como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Entonces vean aquí cómo el rey hace una fiesta de bodas a su hijo. Dios Padre preparando el cielo con manteles largos para que llegue ese día, para que llegue ese momento. Versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Aquí esos siervos a los cuales
¿verdad? Fueron e invitaron y llamaron a los que estaban convidados a las bodas. Son los apóstoles que predicaron, que compartieron la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que esos convidados no quisieron ir a sus bodas. ¿Y quiénes son esos convidados? Su pueblo judío. El pueblo de Israel rechazó a Jesucristo, rechazó a su Mesías, rechazó a su Redentor. Quiere decir que esta fiesta de bodas estaba planeada primeramente para el pueblo de Israel, pero, como dice aquí, mas estos no quisieron venir. En Ezequiel 33, vamos a Ezequiel 33, versículo 11. Dice nuestro Señor en su palabra: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y como dice 2 veces el Señor aquí en Ezequiel 33:11, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Mi Señor Dios bendito no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todo mundo pase a salvación. A lo largo de estos años hemos visto señales de parte de Dios, señales en los cielos, asteroides cayendo a la tierra, erupciones volcánicas, terremotos. Nuestro Señor Dios está llamando la atención. Nuestro Señor Dios quiere que la gente reflexione, medite qué está pasando en la tierra, qué está pasando en el mundo, porque no quiere que nadie se pierda. Porque el destino final del impío, el destino final del pecador es terrible, terrible. Una eternidad sin Cristo, en una llama que tortura, en una llama que hace que la gente llore y cruja los dientes, porque así lo dice el Señor en su palabra. El lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque es un dolor tremendo. La gente que vaya a ese lugar se va a estar acordando todo el tiempo que se le predicó de que Jesucristo es el Señor. Y no lo aceptaron, lo rechazaron. Por eso mi Señor Dios bendito es paciente todavía. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio profético, su ministerio aquí en la tierra, ¿con qué palabra empezó a predicar? Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Arrepentíos de qué? De sus malos caminos, de sus hechos, de sus iniquidades, de todas sus concupiscencias, de toda la maldad que el ser humano tenemos, pero cuando llegamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él nos limpia con su sangre bendita que derramó en la cruz y nos hace justos
no con nuestra justicia, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, sino con la justicia de Cristo, porque Él se mantuvo sin pecado y murió sin pecado para deshacer al pecado en la cruz. Aquí en Mateo 22 nuevamente, versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mi Señor insiste, ¿verdad? Y va a seguir insistiendo, y seguirá insistiendo, y seguirá preguntando, y seguirá clamando para que el pecador se arrepiente. La primera vez envía a sus siervos y estos no quieren venir. La segunda vez, aparte de que los está invitando por medio de sus siervos, les dice a los convidados que ha preparado la comida. Un gran banquete nos espera. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sus toros y animales engordados han sido muertos, que tiene la mejor comida dispuesta para esos convidados, para esos que van a celebrar las bodas del Cordero. Lo mejor tiene Dios preparado para cada uno de nosotros en esas bodas que nosotros, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón debemos de anhelar con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas. Anhelar que yo tengo un lugar ahí en esas bodas. Que lo mejor va a poner el Señor ese día. Aquí dice, ya aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dios Padre quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios Padre quiere siempre que andemos en gozo, que estemos en alegría, que estemos en paz, que experimentemos el gozo de nuestra salvación. Pero nosotros en nuestra carne siempre estamos ahí frenando la llenura del Espíritu Santo para que nosotros no podamos vivir en esa vida abundante que Él nos promete. Primero la carne, ahí está. Y le damos más gusto a la carne que al Espíritu. En vez de que echemos mano del Espíritu Santo cuando tenemos alguna situación, alguna aflicción, algún enojo, alguna ira, algún sentimiento ahí que está perturbando, luego echar mano del Señor y pedirle, ayúdame Señor mío, con esto que estoy sintiendo en mi corazón que es malo. Quítalo de mi corazón, limpia mi corazón y ayúdame Señor Santo Espíritu. El Señor quiere que experimentemos el reino de los cielos desde aquí. Pero la carne a veces obstaculiza, porque queremos que se obstaculice. Si con todo nuestro corazón ponemos nuestro empeño, nuestras ganas, nuestras fuerzas, nuestro amor al Señor y a su palabra, vamos a experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a experimentar ese gozo, esa paz que sobreabunda y que no hay palabras para describir esa paz hermosa que tenemos.
Aquí nuevamente, Dios Padre vuelve a enviar a otros siervos, dice. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Ya tengo todo listo. No tienen que hacer ustedes absolutamente nada. Ya lo tengo todo preparado. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. En Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículo 23. Proverbios 1:23 dice el Señor en su palabra, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Vean cómo habla el Señor. ¿Cómo habla? ¿Con qué amor? ¿Con qué paciencia? ¿Con qué ternura habla? Él es paciente y nos tiene mucha paciencia. Si no, pregúntenme a mí. ¿Cuánta paciencia me tuvo? ¿Cuánta? ¿Cuánta? Yo era cristiano y todavía andaba en las mías. Y sufría. Y sufría y lloraba yo. Porque yo sabía que donde había yo llegado, o sea, aquí, a esta congregación, y la palabra que nos estaba dando el pastor era verdad. Y que yo ofendía al Señor. Y sufría. Y lloraba. Pero como les acabo de comentar, pues andaba yo más en la carne. Y si somos cristianos carnales, difícilmente vamos a poder dejar todas esas cosas. Tiene que haber una determinación. Hasta aquí. Hasta aquí. Ayúdame, Señor. Me quiero entregar con todo mi corazón. Ayúdame. Ya no quiero ser lo que era yo antes. Se supone que soy una nueva criatura. Ayúdame, ayúdame. Y el Señor me empezó a ayudar. Me empezó a ayudar a quitarme de tantas y de tantas y de tantas y de tantas cosas. Yo les he comentado que yo a los 9 años yo fui un niño pervertido. Imagínense. Me pervirtieron a los 9 años. Para salir de todas esas cosas, solo el Señor. Solo el Señor. Y es maravilloso. Doy testimonio de que el Señor me quitó de tantas cosas malas.
Y aún así, cuando lo recibí como mi Señor y Salvador, todavía andaba en las mías, ¿verdad? Pero fue paciente. Y ahí vemos su amor. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. En el 2021 se cumplió el tiempo límite de la parábola de la higuera, ¿se acuerdan? Del Mateo 24, de la parábola de la higuera, ¿verdad? Que como máximo el 2021 iba supuestamente a comenzar la tribulación. Pero vean nada más, ya llevamos 3 años. Pero es porque el Señor quiere que más gente pase a salvación, más gente se salve. Más gente lo conozca y celebre estas bodas de las que estamos hablando. Y si meditamos en todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos ha tenido paciencia, más lo vamos a amar, más lo vamos a querer. Y a mí ya me hubiera, en ese accidente que tuve, ¿se acuerdan que yo les he platicado? Ahí hubiera quedado yo. Todo alcoholizado. ¿Y a dónde me hubiera ido? Al infierno. Eternamente. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. Y ahí fue cuando hubo un parteaguas en mi vida. Fue una disciplina tremenda que recibí de parte del Señor. Y a partir de ese momento empecé más bien el Señor me empezó a cambiar. ¿Sí? Y aquí en Proverbios 1:23 vemos una palabra hermosísima. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión, o sea, vuélvete a mi disciplina, a mi palabra, a mi consejo, a mi dirección, a mi camino, porque dice el libro de los Salmos, Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios va a ser luz y dirección para nuestra vida. Luz y dirección. En un mundo lleno de tinieblas. Yo les he puesto el ejemplo de ahí en el desierto de los leones hay un monasterio, ¿verdad? Abajo, donde hay unas catacumbas, ¿verdad? Unos túneles oscuros que solamente con velas, ¿verdad? Hasta te dan tu vela antes de entrar para que pases por ahí. Esa velita te marca el camino y te alumbra y te dice y te hace ver dónde estás, ¿verdad? Pero si tú apagas esa vela, no vas a ver absolutamente nada. Y te vas a caer, te vas a tropezar porque a lo mejor hay hoyos, hay piedras, o de repente baja el techo y pum, te das un tope con el techo. Así es este mundo. Este mundo está en una catacumba oscura, donde la gente tropieza por aquí, donde la gente tropieza por allá, y no sabe ni qué jabón lo patrocina. Pero si tú tienes la luz de la palabra del Señor, sabes perfectamente el momento, el tiempo exacto en el cual tú estás. Y la directriz de la palabra, la dirección del Señor te marca el camino por donde debes de andar. No filosofías de hombre, no doctrinas extrañas y diversas, sino la palabra bendita de Dios es la que te marca la dirección y el camino. Por eso dice el Salmo 119, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Te va a marcar la dirección exacta y correcta por la que Dios quiere que tú andes.
Y aquí en Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión. Pero no quiere decir el Señor ahí que te va a estar ahí jalando las orejas todo el tiempo y con el palo. No. Si tú te vuelves a la reprensión, si tú obedeces y el camino que tú estás tomando es de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciéndola, el Señor no te tiene por qué dar con vara. Te va a ir dirigiendo nada más. La disciplina la ejerce al hijo desobediente, como ya se los comenté. Pero si estamos totalmente dispuestos a seguir y obedecer al Señor, el Espíritu Santo nada más te va a ir llevando y te va a ir guiando por el camino. Volveos a mi reprensión, dice, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Claro, porque el Espíritu Santo de Dios en ti te va a hacer saber la palabra, te va a ayudar a entenderla, a comprenderla. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Como ya lo comenté, el Señor quiere que todo el mundo pase a salvación. Y la única garantía de vida eterna es una vida en Cristo Jesús, recibiéndolo como único Señor y suficiente Salvador de su vida. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, y todo mundo está destituido de la gloria de Dios. Pero por eso mi Señor Dios envió a su Hijo en propiciación por mis pecados. Y Él, derramando su sangre en la cruz, me lava de todo pecado. Y ya soy libre, ya soy justo, ya soy santo delante de Él. Por su justicia, no por la mía. Porque vuelvo a repetir, mi justicia es como un trapo de inmundicia. Y ya saben que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Imagínense. Regresemos a Mateo 22, por favor. Vean lo hermoso y maravilloso del Señor que insiste. Versículo 3, envía a sus siervos y llama a los convidados de las bodas. Y los convidados a las bodas no quieren ir. Versículo 4, vuelve a mandar a otros siervos. Y la segunda vez que los llama, les dice que todo está listo, que todo está hecho, que la comida está preparada, que los animales más gordos han sido muertos para el banquete. Lo mejor de lo mejor lo vamos a tener allá. Lo mejor de lo mejor. Volvió, versículo 4, a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. El afán de esta vida, ¿verdad? El afán de este mundo. Prefieren ir a hacer las cosas del mundo que estar atentos a las cosas de su Redentor, de su Salvador. Unos fueron a su labranza, otros a sus negocios. Y otros, dice, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿A qué grado llegaron?
¿No mataron a los apóstoles? Los mataron. A los discípulos, a los cristianos del primer siglo los mataron. No querían nada. No querían saber nada de Dios, nada de Cristo. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Cuántos profetas a lo largo de la historia de Israel mataron? ¿Cuántos profetas dieron su vida por predicarle al pueblo de Israel las consecuencias de sus hechos? Si no se portaban bien, si no enderezaban su camino, si no dejaban de adorar imágenes, ídolos, estatuas de madera, de yeso, de piedra, iban a haber consecuencias. ¿Cómo trataron a Jeremías? Hasta en una cisterna lo metieron ahí, llena de fango en la cisterna. Casi lo matan en ese momento. Isaías, Ezequiel, profetas del Señor. Juan el Bautista, demandando el pecado de Herodes, diciéndole que su mujer, la cual tenía en ese momento, no le era lícito tenerla porque era la mujer de su hermano. Y le costó la vida. Hubo consecuencias del rechazo de nuestro Señor Jesucristo en su pueblo. Mucha gente malentiende esto. Malentiende esto del antisemitismo que se vive actualmente. Porque han fomentado desde el siglo IV, V en adelante, sobre todo la Iglesia Católica, de que los judíos mataron a su Dios. Y no es así. Él entregó su vida. Tenía que ser así para que el mundo se redimiera por medio de su muerte vicaria. Yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia, pero también les dijo, yo soy el buen pastor. Mi vida yo doy por las ovejas. Yo mi vida la pongo. Yo pongo mi vida, les dice. Quiere decir que Él fue el que puso su vida. Tanto judíos como romanos fueron los instrumentos que utilizó Dios para que Cristo muriera. Porque Jesús dice, yo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Su resurrección. Un crucificado duraba semanas. Semanas. Era la agonía terrible, terrible de un crucificado. Cristo murió en 6 horas. Por eso Poncio Pilato, cuando llegaron los romanos, los soldados romanos le dijeron es que ya murió. Se extrañó, ¿cómo que ya murió? ¿Por qué? Porque duraban en agonía muchísimo tiempo. ¿Por qué duró 6 horas el Señor en esa cruz colgado? Porque Él fue el que puso su vida. Él se le adelanta a la muerte. La muerte no vino por Él. Él se le adelanta y la venció en la cruz del Calvario. Para que nosotros tengamos vida.
y vida eterna. Entonces, ese rechazo a los judíos, ese odio porque mataron a su Dios, no tiene fundamento. No tiene fundamento. Claro que aquí, como dice aquí la palabra en el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En el año 70, recuerden, ¿verdad? El general Tito, romano, destruyó Jerusalén. Y a partir de ese momento vino el abandono de la ciudad y de los israelitas de su tierra. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes habían sido convidados primero? El pueblo de Israel, los judíos. Pero mi Señor Dios, vean la misericordia de Dios, mi Señor Dios ha rechazado a su pueblo completamente. No. Claro que no. Romanos 11 nos dice que Israel será salvo. No todo Israel, pero los que crean y reciban a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador en sus vidas, van a ser salvos. Precisamente en Zacarías, capítulo 13, nos dice cuántos van a ser los judíos que van a ser salvos. Vean el amor y la misericordia de Dios, porque ahorita precisamente el pueblo judío se ha alejado completamente de Dios. Se ha alejado del Señor. Pero mi Señor Dios, porque es su pueblo amado y porque estableció un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, tiene misericordia de su pueblo y su pueblo va a ser salvo, pero no todo. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Profecía de nuestro Señor Jesucristo cuando es crucificado y todos los apóstoles dejan al pastor, ¿verdad? Versículo 8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: Biblia Dios habla hoy. Morirán 2/3 partes de los que habitan en este país. ¿En qué país? En Israel. Morirán 2/3 partes de los que habitan en este país. Solo quedará con vida la 1/3 parte. 1/3 de Israel será salvo. Y serán los que en la gran tribulación, cuando el anticristo los esté persiguiendo, mi Señor Dios se los lleve para Petra. Ya sabemos bíblicamente que es la ciudad de Petra. Ahí se los va a llevar y los va a esconder por 3 años y medio. A 1/3 de los judíos. Biblia Nueva Traducción Viviente dice, 2/3 de los habitantes del país serán cortados y morirán, dice el Señor. Pero quedará 1/3 en el país. 1/3 parte. ¿Sí? Y luego dice, y meteré en el fuego a la 1/3 parte.
y los fundiré como se funde la plata, la gran tribulación. Recuerden que la tribulación va a ser el tiempo de purificación para toda la iglesia. ¿Sí? Tiempo de sufrimiento, pero tiempo de purificación. Y también va a meter en el fuego, dice, a la tercera parte de su pueblo que recibió a Cristo. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Ya nos ha enseñado el Señor cómo es la purificación, ¿verdad? Por fuego, por pruebas, por persecución. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Vean qué maravilloso, Señor. Que por medio de la purificación, la prueba de fuego que viene para el pueblo de Israel, van a identificar y con todo su corazón van a decir, Jehová es mi Dios. Y Dios va a decir, pueblo mío, pueblo mío. Así es de que mi Señor Dios no ha rechazado a Israel. Es su pueblo amado, es su pueblo bendito. Regresemos a Mateo 22, por favor. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues, dice, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Salid por los caminos, salid por el norte, salid por el sur, salid por el este, salid por el oeste. A cuanto te encuentres, les dice. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. Malos y buenos. ¿Qué quiere decir esto de malos y buenos? Gracia. Gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido. No nos merecemos el favor de la salvación de parte de Dios. Pero mi Señor Dios, por amor a nosotros, Él nos da su gracia, su salvación, por medio de su Cordero bendito que fue colgado en un madero. Por medio de Él y la fe en Él. Si tú crees en Él, si tú te postras a Él, si tú te entregas a Él, el Señor te regala su salvación. ¿Sí? Dice la palabra bendita del Señor, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Sí? Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Qué es no estar vestido de boda? ¿Cómo puedes ir a una boda mal vestido? Sin traje, sin corbata, en pants, con mezclilla. ¿Pero a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere que no estaba vestido de boda? A una boda vas lo más elegante posible, ¿verdad? Lo más pulcro posible, lo más arreglado posible. Repito el 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Espiritualmente hablando, ¿qué es no estar vestido de boda? Espiritualmente hablando. Llevar una vida, ¿verdad? Pues sin santidad. Llevar una vida no de acuerdo a la palabra de Dios. Ser una persona que no ha tenido cambios en su vida. Ser una persona que vive de acuerdo a cómo vive el mundo y no de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Un no vestido de boda es aquel que no ha sido perfeccionado en la santidad de Dios, que no ha en su vida ni siquiera experimentado lo que es la paz, el gozo del Señor, que no refleja a Cristo en su corazón, que no tiene el carácter de Cristo en su vida. Un no vestido de boda es alguien que todavía critica, que todavía envidia, que todavía fornica, que todavía adultera, que no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Ese es un no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Yo les he comentado, en una congregación, ¿verdad? El Señor nos pide que tengamos comunión los unos con los otros. Pero cuando alguien no está en la comunión con el Señor y en comunión con sus hermanos, luego se nota. Luego se siente o se ve. Así es el que no está vestido de bodas. Pues, todos los que vamos a estar allá en el cielo vestidos con nuestro vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿verdad? Vamos a estar en una hermosa comunión los unos con los otros, amándonos los unos con los otros. Y va a llegar alguien que no va a estar vestido de lino, sino de poliéster. Se ríe el hermano. O de algodón. Pero no de lino. No cualquier lino. Lino fino. Blanco y resplandeciente. Blanco y resplandeciente. ¿Por qué vamos a resplandecer con ese lino? Porque ese resplandor es la luz de Cristo en nuestra vida. Amén, Señor Santísimo. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida. El resplandor de su Hijo amado en nuestros corazones, en nuestra vida. ¿Sí? Pero no se preocupen. Si estamos aquí para entrar a esas bodas, el Señor nos va a perfeccionar. Porque así lo dice Filipenses capítulo 1. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará cuando venga Cristo Jesús por su iglesia. Entonces, si lo desean con todo su corazón y con toda su alma y con todo su ser, el Señor va a cumplir su promesa. Va a cumplir su promesa. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. La palabra de Dios en Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 15. Hay una bienaventuranza, ¿sí? Una doble bendición.
que dice así: He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Por qué va a venir el Señor como ladrón? ¿A quién va a sorprender el Señor? ¿A nosotros? No, porque nosotros, por medio de esta lámpara bendita, sabemos que está por venir. Entonces a nosotros no nos va a sorprender. ¿A quiénes van a sorprender? Al mundo. Al mundo va a sorprender y va a venir el Señor como un ladrón para con el mundo. Porque el mundo está en sus fiestas, el mundo está en sus comidas, el mundo está en sus bodas, el mundo está en esto, menos en lo que debe de estar, en su salvación. Porque este espíritu y esta alma que está dentro de nosotros tiene un lugar después de la muerte. Y Dios determina dónde. Arriba en el cielo o abajo en el infierno. Pero el enemigo de la humanidad se ha encargado a lo largo de los años de distraer a la gente, ¿verdad? De entretener a la gente con tantas y tantas y tantas cosas nuevas que han salido, tecnológicamente hablando. Y una de ellas pues es esta, ¿verdad? Los tiene entretenidos con su mente en otras cosas, menos en lo que debes de estar en tu salvación, porque esta vida es lo más corta posible. Es como una sombra esta vida, ¿verdad?, que se disipa, dice Santiago. ¿A quiénes van a sorprender? A ellos, a los enajenados, a los embotados de este mundo. He aquí yo vengo como ladrón, dice. Bienaventurado el que vela. ¿Cómo debes de velar? Escudriñando la palabra, orando, buscando el rostro del Señor diariamente. Eso es velar. Como el velador que se le encarga a cuidar un almacén durante toda la noche y está atento con su linterna. Si oye un ruido por ahí, va y ve si no es el ladrón que ya se metió por allá. Está atento para que todo se guarde. Así nosotros debemos de estar atentos, guardando este almacén, esta tienda, este tabernáculo. Atento. Espiritualmente hablando, teniendo comunión con Cristo, teniendo comunión con el Señor. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Tenemos que guardar estas ropas. No estas, ¿verdad? Físicamente hablando. Las espirituales. Guardaos sus ropas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Estas ropas espirituales que nosotros tenemos son ropas de justicia. Ahorita les voy a explicar por qué. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, andábamos desnudos, andábamos en vergüenza. Pero como dice la palabra en Gálatas, vamos a Gálatas 3, por favor. (3:26). Amén, hermanos. Amén. Gálatas 3:26 dice el Señor en su palabra: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Si yo me salgo al metro y le pregunto a cualquiera que baje por ahí, ¿usted es hijo de Dios?, me va a decir que sí. ¿Cómo sabe que es usted hijo de Dios? Pues todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto, es una mentira del diablo. Todo aquel que recibe a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida, pasa de criatura de Dios a hijo. Porque si todos somos hijos de Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Pues si al final todos nos vamos a ir al cielo, ¿por qué
vino Jesús a recibir tanto latigazo, tanto escupitajo, tanto puñetazo. ¿A qué? ¿Por qué vino a eso? No tiene sentido. Es que es una mentira. Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. Entonces el Señor me constituye de criatura a hijo. Hasta ese momento soy hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando entramos por ahí, entramos con una ropa, pero cuando salimos de ahí, salimos con otra ropa. Antes de entrar, nuestra ropa era una ropa de injusticia, pero saliendo del bautismo, el Señor nos reviste de justicia. ¿Justicia mía? La justicia de Él. La justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque el justo por los injustos, dice la palabra. Él fue justo porque vivió sin pecado y en la cruz, ¿verdad? Venció al pecado. Y la maldición de la ley que hay sobre el ser humano, la maldición de la muerte que hay sobre el ser humano, fue deshecha por Cristo. Pero solamente la persona que tiene esa maldición puede romperla cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces el Señor ya te reviste de su justicia. Entonces debemos de portar con toda dignidad y con toda honradez este atuendo, este vestido de justicia que cada uno de nosotros traemos. ¿Sí? Porque dice también la palabra en Isaías 64. Isaías 64. Versículo 6. Y lo acabamos de mencionar, pero bueno, lo repetimos otra vez. ¿Cómo son nuestras justicias? Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Esas son nuestras justicias. Antes de recibir a Cristo, andábamos con ese atuendo de injusticia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y así andamos sin Cristo, de un lugar a otro, ¿verdad? De un lugar a otro. Como una hoja que la lleva el viento de aquí para allá. Así es de que a ese hombre que es sorprendido por el rey sin estar vestido de boda, es porque traía un vestido de injusticia. Y ese vestido de injusticia es como trapo de inmundicia. Regresemos a Mateo 22 ya para terminar, por favor. Versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Procuremos, hermanos, con todo nuestro corazón, ser de esos escogidos. Ser llamados, pero también escogidos.
Y hablando de las bodas del Cordero, anhelemos con todo nuestro corazón estar allí en la boda del Cordero. Estar allí en sus bodas y casarnos nosotros con nuestro esposo amado que es Jesucristo. Gocémonos y alegremos porque han llegado las bodas, dice Apocalipsis 19. Aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, pensemos, imaginémonos en ese momento con nuestro Señor Jesucristo, bailando en esas bodas, celebrando nuestras bodas, casándonos con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Redentor, con el único Cordero de Dios que ha salvado nuestras vidas de la muerte eterna. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.